Retomamos con Isabela García Ramos Herrera. Seguimos con el tema de la radio. Ella nos va a hablar de Carmen Conde y las voces de los santos en la radio. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Monte Ávila, en la que ha sido profesora de liderazgo y storytelling también. Ha obtenido el máster universitario de escritura creativa en la Universidad Complutense de Madrid y es doctoranda en el programa de periodismo en la misma línea de investigación de escritura creativa. También actriz desde los 12 años, escritora, periodista, fotógrafa. Ha colaborado en medios como Revista Mercurio, Frontera Digital o V Magazine y El Diario. Así que pues os dejo con ella, que va a estar estupendamente también. Pues muchas gracias a todos por estar aquí la mañana de hoy y gracias especialmente a Manuel Brouillón por la oportunidad y a Fran Garcerá por todo el trabajo en el patronato, porque no hubiese sido posible sin ninguno de ellos la ponencia del día de hoy. Pues sí, yo vengo a hablar de Carmen Conde y las voces de los santos de la radio. Y es que, Carmen Conde, gran escritora, poeta y dramaturga, también fue guionista de radio y ejerciendo esta profesión se convirtió en biógrafa y agiógrafa. Escribió en algunos de sus guiones la vida de varios santos para compartirlos en sus programas de radio. Y podría parecer extraño calificar los 9 guiones radiofónicos que se han seleccionado para esta ponencia, escritos por Carmen Conde entre 1947 y 1952, como biografías literarias y textos agiográficos. Pero las características que definen a estos tipos de texto pueden encontrarse en estos guiones. Según Daniel Madelenat, una biografía literaria es un relato escrito u oral en prosa que un narrador hace de la vida de un personaje histórico con énfasis en la singularidad de una existencia individual. Un guión radiofónico es un texto escrito que se convierte en oral por ser concebido para la radio, un medio de comunicación que utiliza como vehículo primario el sonido, siendo ese sonido principalmente la voz de un locutor. La existencia de los santos de los que Carmen Conde escribe, San Nicolás, los santos inocentes, San Antonio de Padua, San Enrique, San Francisco de Asís, Santa Clara, Santa Florentina y Santa Teresa de Jesús, está documentada, por lo que todos son personajes históricos, como dice Madelenat. A su vez, al hacer énfasis en la singularidad de una existencia, estas biografías literarias se convierten en textos agiográficos, ya que, como diría James T. Palmer, una agiografía es en su forma más estándar una narración biográfica, aunque muchos textos sobre las vidas de los santos se centren en episodios concretos y no tanto en una cronología estricta de sucesos. Ambas formas, una cronología lineal y episodios concretos, pueden encontrarse en estos guiones. También debe considerarse lo que apunta Hippolyte de La Haye, que dice que estrictamente un documento agiográfico es aquel inspirado por una devoción religiosa hacia los santos y que busca aumentar esa devoción. Estos textos pueden tomar cualquier forma literaria que más se ajuste a honrar a los santos, desde un documento de carácter oficial hasta un poema exuberante que se aleje de la realidad factual. Todos los guiones escritos por Carmen Conde cuentan con este tono de admiración por los santos. Así encajan en el sentido agiográfico, pero también respetan la última noción de la definición de La Haye. Si un poema cuya extensión suele ser breve puede ser un texto agiográfico, estos guiones, que también son textos cortos, pueden ser agiografías. Y a su vez son biografías literarias, ya que Hermione Lee sostiene que la longitud de una biografía literaria depende solo del biógrafo y que no existen estándares para considerar o descartar un texto biográfico simplemente por su extensión. Pero, ¿por qué Carmen Conde usaría su voz de escritora para hablar de estos santos en la Radio Nacional de España? El recorrido que les ofrezco podría ayudar a responder esta pregunta. Carmen Conde, con su voz de escritora, se encuentra con otras voces, las voces de los santos, y el proceso biográfico-agiográfico se produce en 3 etapas: el pasado, el presente y el futuro de la escritura de estos guiones radiofónicos. La voz de la escritora. La definición que ofrece la profesora Guadalupe Arbona Abascal sobre qué es la voz del escritor podría ayudar a entender por qué Carmen Conde escribió estos textos. La voz del escritor, dice Arbona, es el reflejo de la personalidad de quien escribe, es un correlato de su modo de estar en el mundo, de comprenderlo y expresarlo, equiparable a su propia voz natural, inconfundible e insustituible. Por ello, la voz de un escritor es siempre original, en cuanto proviene de su propia experiencia vital. En ella se integra su conocimiento y comprensión del mundo, entendiendo por tal no solo la realidad objetivable, sino también el futuro de su relación con los seres humanos en el presente y en el pasado, y esto es el depósito de la tradición en todos los ámbitos del saber humano.
Esta definición toma en cuenta una serie de factores necesarios para analizar mejor la implicación de Carmen Conde en estos textos. El primer factor es la voz como reflejo de la personalidad de quien escribe. Así se entiende que al leer estos guiones se puede conocer mejor a los santos de los que habla Carmen Conde y también se le puede conocer mejor a ella. Algunos autores en el ámbito de las biografías literarias apuntan que en este género el escritor suele desaparecer, porque al tener todos los datos, puesto que la vida que se narra ya ha ocurrido, el escritor no tiene que inventarse nada y su capacidad creativa no se estimula. Sin embargo, otros autores dicen que la biografía está llamada a incorporar la relación entre el biógrafo y el biografiado, incluso si sea subliminalmente. No existe una biografía literaria que sea enteramente neutral. Carmen Conde estaba entre estos autores cuando decía que la obra lleva casi siempre implícita la explicación de la vida espiritual de su autor. Es decir, que en estos guiones radiofónicos la vida espiritual de Carmen Conde queda en evidencia y es la que delata su relación de admiración hacia estos santos. La autora cartagenera decía que la poesía sirve para la exaltación de la belleza de la vida y que para eso ella la utilizó en su vida. También aseguraba que en los momentos de crisis del genio se producen biografías de héroes, en los momentos de crisis de la moral, historias de seres inútiles y pervertidos. Pero, ¿y lo que se nos encomendó? ¿Y el divino depósito de la belleza? Se entiende entonces que Carmen Conde quería escribir de figuras que se dedicaran a lo mismo que ella, a exaltar la belleza. Pero, ¿por qué estos santos y no otras personas? Así podría contestar la autora. Dice Carmen Conde: por la vida del creador de arte desfilan seres que unas veces tocan su corazón para el amor y otras solamente su inteligencia. El sistema nervioso se entera de que le roza un mundo con cierto contenido útil a sus vibraciones. Entonces surge el maravilloso connubio del mundo real y el imaginario, porque la criatura de arte estuvo caliente ante los ojos del artista que la trasplanta al universo de la ficción prodigiosa. Carmen Conde captó en las vidas de estos santos unas vibraciones útiles que le tocaban el corazón, y a su vez captó lo que James T. Palmer explica al decir que la literatura sobre los santos ha creado un espacio en el que los ideales sobre la religión, el género, el poder o la sociedad pueden explorarse de maneras concretas y se alejan de abstracciones. Carmen Conde identificó entonces que para transmitir un mensaje sobre la belleza no hace falta un discurso elevado, es mucho más eficiente y esclarecedor poner ejemplos concretos, darle al lector vidas que demuestren esta exaltación de la belleza. El encuentro entre varias voces. Arbona decía que la comprensión del mundo que se deja entrever en la voz del escritor no se limita a cómo él mira lo que le rodea, sino también cómo mira las relaciones que tiene con otras personas. Estas relaciones suceden en el presente, pero pueden darse con personas del pasado a través de la lectura. Es así como una voz de un escritor se encuentra con las voces de otros escritores. Estos encuentros, sin embargo, deben interpelar al escritor del presente. La reacción del escritor-lector siempre tiene que darse en los términos que definía Carmen Conde. Por la vida del creador desfilan seres que tocan su corazón y otras veces su inteligencia. Si solo tocan su inteligencia, el escritor reconocerá que hay algún valor en ello, pero no le dará demasiada importancia. Mientras que cuando tocan su corazón, el escritor querrá dialogar aún más con esa voz y procederá, como el biógrafo y el hagiógrafo, a dejar registro de esta existencia. Porque el escritor reconoce que él ya no es el mismo después de haber leído estas voces. En el caso de Carmen Conde, los guiones de radio se convertirán en el universo en los que ella trasladará no solo su voz, sino también las voces de los santos con los que se ha encontrado y que la han exaltado. Entendiendo esto, pasamos entonces al recorrido propuesto, pasado, presente y futuro de la escritura de estos guiones radiofónicos, que son a su vez textos hagiográficos y biografías literarias. El primer momento es el pasado, que es la recuperación de las voces de los santos. Lo primero que tiene que preguntarse cualquier biógrafo es ¿de dónde se sacan estas voces para escribir de ellas? La lectura, entonces, ya no se trata solo de un encuentro entre un escritor con otra personalidad que le toca el corazón. Se transforma en lo que Arbona llamaba el depósito de la tradición del saber humano. Es en los textos donde las voces del pasado se conservan, donde el escritor tiene que buscarlas y hacerlas suyas. La noción de el depósito de la tradición habla de una memoria individual y colectiva. Así, el escritor almacena en su memoria todo lo que le exalta de las vidas que lee y a su vez llegan a él por una tradición heredada, por una memoria colectiva del entorno cultural en el que el autor está inmerso. En el caso de Carmen Conde, en un contexto como el de la España de la posguerra, vidas como las de estos santos eran cercanas a la autora. En sus guiones puede verse esta
cercanía y accesibilidad cuando cita textos como Las florecillas de San Francisco, La encendida palabra, que es una biografía de San Antonio de Padua, publicada en la editorial Alhambra y escrita por Magdalena Noguera, que sabemos todos que era uno de los seudónimos de Carmen Conde. Un códice italiano de la editorial Umbría sobre las alabanzas que compuso San Francisco de Asís, una oración en latín traducida al castellano, la edición príncipe de las obras de Santa Teresa de Jesús del impresor Guillermo Foquel de 1588 en Salamanca, o el ensayo de Ramón Menéndez Pidal titulado El estilo de Santa Teresa, que figura en las obras completas de la santa en la editorial Plenitud de 1948, e incluso llega a mencionar alguna de las obras que esta santa debió de haber leído, demostrando así que en el caso particular de Santa Teresa de Jesús, Carmen Conde se nutrió de su voz y también de las lecturas previas de Santa Teresa. El segundo momento es el presente, que es la originalidad de la escritura. Esta voz de la escritora cartagenera, nutrida por las voces de los santos que se ha encontrado, deberá traspasar las biografías a los guiones literarios, que son los que contienen los textos, los diálogos y los sonidos que formarán el programa radiofónico, señalando dónde se producirán e indicando si se realizan por los locutores o los actores o por la mediación del técnico de sonido. También indica la música a utilizar, ya sea solo el nombre del tema y del intérprete o la indicación de una música de misterio, por ejemplo. La importancia del guión literario ya la asomaba Armand Balsebre en su Historia de la radio en España, al decir que la radio de los años 40 en España merece un lugar de honor en el análisis de la significación histórica que ha tenido en el siglo XX esa cadena de montaje de sonidos para el entretenimiento, que es una cadena de radio, pero es justo recordar que la materia prima de esos sonidos ha nacido siempre en la máquina de escribir de un guionista, que crea en silencio las formas sonoras que luego transmitirá el altavoz de la radio. Escribir pensando que se hará una lectura radiofónica de estos textos se convierte en un factor importante para producirlos, porque obliga a la escritora a reflexionar sobre la forma en la que escribirá lo que quiere decir. Es aquí donde, según la definición de Arbona, se puede rescatar la originalidad de una voz, entendida como todo cuando proviene de la experiencia vital del escritor. Es en el traspaso de los textos a guiones literarios para la radio donde sale a relucir toda la originalidad de Carmen Conde, porque solo ella, basada en su experiencia, sabe cómo quiere cumplir con la finalidad de su biografía literaria y sus textos hagiográficos. Quiere llevarlos a un formato adecuado para la radio y que se mantenga el espíritu de admiración hacia los santos. Según la clasificación de los géneros de ficción en la radio que desarrolla Emma Rodero Antón, estas son las características de los 9 guiones que demuestran la originalidad de Carmen Conde. Según el género, los 9 guiones son radiorelatos, definidos como narración breve que mantiene una estructura sencilla y un tratamiento formal simple. La estructura expositiva más habitual se basa en el monólogo, a través del cual un narrador cuenta a una sola voz toda la historia, pero algunos incluyen pequeñas dramatizaciones que ayudan a seguir la acción. Los guiones escritos en forma de monólogo son el de San Nicolás, que es del 6 de diciembre de 1947, el de los Santos Inocentes del 28 de diciembre de 1947 y el de San Enrique, que es del 13 de julio de 1948. Los guiones escritos como una conversación entre dos narradores son el de Santa Florentina de 1950 y la colaboración literaria de Florentina del Mar sobre Santa Teresa de Jesús, en el cual también se leen algunos de sus escritos, el viernes 16 de enero de 1952. Los guiones que se mezclan, narradores y dramatizaciones, son La encendida palabra de San Antonio de Padua de 1947, La emisión infantil de San Francisco de Asís del domingo 3 de agosto de 1947, en el cual también se lee un poema de San Francisco titulado Cántico del Hermano Sol, El hermano Lobo de la vida de San Francisco de Asís de 1948, de la vida de Santa Clara de 1950, y también hay una pequeña dramatización entre Dios y Santa Teresa de Jesús en la colaboración literaria de Florentina del Mar de 1952. Según la originalidad, no entendida como la plantea Arbona, sino qué tanta creación independiente hay en el contenido de los textos, los guiones pueden ser adaptaciones o recreaciones. Las adaptaciones son obras radiofónicas que no son originales, sino que tienen su fuente en una obra literaria y que implica la transformación del texto original al texto radiofónico. Aquí se ubican los guiones de La encendida palabra de San Antonio de Padua, La emisión infantil de San Francisco de Asís, El hermano Lobo, de la vida de Santa Clara y el guión sobre Santa Teresa de Jesús, puesto que en todos se dice explícitamente cuál es la fuente literaria o el texto original.
En el caso de las recreaciones, son representaciones de un suceso real, bien sea de actualidad o histórico, que presentan una mezcla de datos reales, que son la fuente y el origen del contenido, y datos ficticios, que son fruto del proceso de la adaptación a la radio. Aquí entran los guiones de San Nicolás, Los Santos Inocentes, San Enrique y Santa Florentina. La presencia del biógrafo se nota en la forma en la que decide narrar la vida que tiene entre manos. La presencia y la originalidad de Carmen Conde sale a relucir en la forma de estos guiones radiofónicos. En este formato se atreve a emplear distintos elementos, como el monólogo, la conversación entre narradoras y las dramatizaciones donde aparecen las voces de los santos. Esto puede verse en los diálogos que hay entre San Francisco de Asís, los aldeanos y el lobo, o entre los campesinos San Antonio de Padua y los peces de Rímini, o entre Santa Clara y el Padre Santo. La originalidad de la escritora también se ve en su uso del lenguaje radiofónico, el cual está compuesto por la palabra, la música, los efectos sonoros, el ruido y el silencio. Así como María del Carmen Boves Naves sugiere el valor semiótico que tienen los elementos no verbales del teatro, como son la escenografía o el vestuario, Carmen Conde juega con los elementos del lenguaje radiofónico para darle más vida a las biografías que cuenta. Estos son algunos ejemplos. En Los Santos Inocentes, después de la matanza de los bebés, apunta que debe entrar el sonido de llantos de mujeres, voces de hombres brutales y llantos de niños. En el guión del Milagro de San Francisco de Asís con los peces de Rimini, señala cuándo debería entrar el rumor del agua. En El Hermano Lobo, indica los momentos en los que se deben oír los aullidos del lobo para generar el diálogo entre la bestia y el santo, y los matiza como un aullido largo y escalofriante, un aullido largo pero menos violento y un aullido suave. A su vez, la música que propone Carmen Conde muestra dos cosas: el imaginario colectivo en torno a ciertas temáticas y su refinado gusto musical. Con respecto a lo primero, 4 de los guiones terminan con acotaciones como música triunfal de órgano, música religiosa, música y campanas de gloria, cosa que no es casualidad en textos de temática religiosa. Y en segundo lugar, se reconoce el gusto de Carmen Conde cuando, para la lectura de los textos de Santa Teresa de Jesús, sugiere una música de Bach, pieza que también matiza más adelante en el mismo guión cuando dice música distinta, si puede ser de Bach también, pero más briosa que la anterior. Así se ve todo el montaje radiofónico que Carmen Conde dirige desde su máquina de escribir, este proceso que permite disponer y combinar los elementos sonoros y no sonoros que participan en el relato, facilitando así la construcción del discurso. Carmen Conde era consciente de lo que quería hacer con cada uno de los elementos del lenguaje radiofónico que incluyen sus textos, generando así más que una atmósfera, más que una pieza de entretenimiento. Lo que la autora cartagenera buscaba era acercar estas historias a los oyentes de la Radio Nacional de España, porque desde su presente escribía pensando en el futuro, cuando estos programas estuvieran al aire. Tercer momento, el futuro, compartir la escritura. Las actitudes del biógrafo que se dedica a contar la vida de alguien que le inspira y del agiógrafo que promueve la devoción hacia un santo son las actitudes que tiene Carmen Conde en sus textos radiofónicos. Ella no solo escribe porque le maravillan estos personajes históricos. Por ejemplo, llama a Santa Florentina su santa y por ella asume el seudónimo de Florentina del Mar, sino porque también quiere compartirlos con los oyentes de la Radio Nacional de España. Bien decía la autora que cuando el escritor coge entre sus manos un tema, debe pensar que allí tiene que infundir una luz sagrada a cuyo resplandor los ojos de los otros seres vean en lo que está oscuro. Tan verdadero era este deseo de iluminar estas vidas para que otros las conocieran, que en algunos guiones aparece escrito explícitamente. En la encendida palabra de San Antonio de Padua dice: destacamos hoy algunas páginas inmortales para que el recuerdo de la vida humana del santo os lleve a su amor y a su deseo de conocerle mejor por vosotros mismos. En El Hermano Lobo dice: este milagro con muchísimos más se recogen en un libro prodigioso que se llama Las Florecillas de San Francisco y que mucho me gustaría que leyerais vosotros. En el guión sobre Santa Teresa de Jesús empieza diciendo: esta tarde nos dedicamos a la más admirada y amada de las figuras españolas que dieron luz y calor a nuestra religión, a Santa Teresa de Jesús, y para que su corazón se acerque al vuestro, pocas palabras que puedan interferir la gozosa proximidad diremos nosotros. Y finaliza con: ha terminado nuestra incursión devotísima por la obra de Santa Teresa de Jesús, obra que no debe faltar en ninguna biblioteca española y debe ser leída con mucha frecuencia y atención. Así, Carmen Conde acerca a los oyentes de la Radio Nacional de España a seres que tocan sus corazones.
El conocer a estas figuras cambia a cualquiera, ya no solo por la devoción que puedan despertar en el sentido más hagiográfico, sino en el sentido de la biografía literaria, que es, al final, narrar, compartir una vida con otros que también están viviendo. Carmen Conde reconoció que lo que más vale es lo que se regala. Cabe mayor generosidad que regalar la vida. Por eso ella tuvo la generosidad de regalar su vida para contar estas otras vidas que hicieron lo que ella siempre quiso, exaltar la belleza. La autora cartagenera escribía sabiendo que sería escuchada, sabía que el futuro de su escritura estaba en los oyentes de la radio, y ese futuro nos incluye. Debería entonces caber en nosotros, lectores que desde el futuro leemos el pasado para traer otras voces al presente, la generosidad de escuchar lo que esta autora, con seudónimo de una santa cartagenera, tenía que decir al usar su voz de escritora a través de su máquina de escribir y delante de un micrófono en la radio. Muchas gracias.